Saludos cordiales, Honduras. ¿Cuál es el destino de las reformas tributarias en el Congreso de la República? Esta mañana nos acompaña en el foro de TV Azteca el presidente de la Comisión de Dictamen del Congreso, doctor Hugo Noé Pino. Diputado, bienvenido. Un placer saludarlo, Darío, y me da mucho gusto estar con José Luis Moncada en este foro. Bienvenido, doctor José Luis Moncada. Darío, muy buenos días, gracias por invitarme y en compañía de Hugo Noé esperamos aclarar muchos aspectos sobre esta ley o proyecto de ley. Les agradezco mucho. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre la esencia de las reformas tributarias enviadas al Congreso, doctor Noé? Tienen tres elementos que me parece importante destacar, Darío. El primero es que ordena un proceso muy desordenado, valga la redundancia, de exoneraciones fiscales que existen en el país. En segundo lugar, da mayor fuerza a la autoridad tributaria para evitar evasión fiscal. Y en tercer lugar, nos adherimos a estándares internacionales como es la MAC, que es un tratado internacional de transparencia fiscal. ¿Usted cree, doctor Moncada, que se persiguen esos tres propósitos que menciona el diputado? Mire, yo diría que en parte sí. Lastimosamente la ley se ha politizado demasiado, ha polarizado un poco a la ciudadanía hondureña y hay bastante desinformación sobre el contenido y el objetivo de la ley. Y esto no ha facilitado realmente comprender el objeto de fondo del mismo. ¿Cuál cree usted que es la evidencia de que hay una politización en la visión de esta reforma? Mire, si usted lee los considerando y escucha a las autoridades cuando hacen la presentación de la ley, usted pues se asusta. Uno dice, bueno, este es un instrumento técnico que busca mejorar y fortalecer un tema que ha estado mal manejado, que no ha tenido el control, que no ha tenido el seguimiento ni ha velado porque los objetivos se cumplan, o simplemente usted tiene una actitud de revancha hacia un sector de la economía del país que lo considera enemigo. Y yo no quiero repetir la palabra, pero se habla hasta de un odio. Y realmente yo creo que ahí hay una falla de parte del gobierno de la República y del Ejecutivo. El marcar más una agenda política que una agenda técnica propositiva de enmendar una situación que es evidente y que muchos hondureños estábamos a favor de que se hiciera la revisión, se subsanaban, pero que siempre se crearan condiciones para que Honduras tuviera estadios de competitividad similares a otros países de Centroamérica. Desde hace algunos años que hablamos usted y yo, doctor Noé, percibí su interés porque hubiese en el sistema tributario de Centroamérica, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, recuerdo esa conversación, un equilibrio sano para las finanzas. Ahora este proyecto en el Ejecutivo lo han presentado como un acto de justicia porque se ha dicho así a secas y se los han dicho en su cara a los empresarios: los ricos no pagan impuestos en este país y llegó el gobierno que los va a topar y les va a hacer pagar impuestos como todos los demás. ¿Es así de simple o es de verdad una reforma que va a conducirnos a un nuevo sistema tributario equitativo con todos? Bueno, yo lo miraría, Darío, como un paso en un proceso. La estructura tributaria de Honduras es lo que se conoce técnicamente como altamente regresiva. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de la población paga la mayoría de los impuestos. 65% en promedio en los últimos 20 años proviene de los impuestos que se denominan indirectos, como es el impuesto sobre venta, el impuesto a la importación, el impuesto a los derivados del petróleo, que son impuestos que no van en proporción a los ingresos que tiene la población. Desde luego, sí. Entonces, un litro de combustible lo paga igual un obrero que un multimillonario. Exactamente. Entonces, eso señala la necesidad de paulatinamente hacer el sistema tributario más equitativo, porque ese es un principio de inequidad. Sí. Entonces, partimos de la base de que existe esa inequidad y este proyecto de ley busca, como señalé, en el caso específico de las exoneraciones, Honduras tiene uno de los más altos porcentajes a nivel latinoamericano de exoneraciones. Es más, en los 3 programas que tuvo el Fondo Monetario Internacional
con el gobierno anterior, en los tres se hablaba de revisar las exoneraciones y ordenarlas. Y eso es precisamente lo que busca este proyecto. Pero ahí no termina. Posteriormente vamos a tener que trabajar en la reforma a la ley del impuesto sobre la renta o una nueva ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre venta, y paulatinamente movernos a hacer más eficiente el sistema tributario, que no solamente conlleva el cobro de impuestos, también lleva el mejoramiento sustancial de la administración. Con todos los recursos tecnológicos que existen ahora, la gente no debería pasar un calvario para pagar su impuesto, debería de ser prácticamente automático. La preservación de la confidencialidad, que ese es uno de los temas que aparece como... Lo hablaremos hoy. Como, sí. Exactamente, como contencioso en esta discusión. Entonces, estos elementos forman parte de tener una política fiscal sana. Puedo señalarle algo, Darío, que no se ha mencionado mucho. Realmente el presupuesto, el déficit fiscal el año pasado del sector público fue casi cero, realmente. La disciplina fiscal se está manteniendo. Yo he escuchado a las autoridades tributarias que fueron a la reciente reunión del fondo, que los han felicitado por el manejo fiscal, como se está dando. Y eso forma parte de toda una política fiscal integral, no solamente la parte del manejo del déficit, sino que el mejoramiento de la recaudación tributaria, etc. ¿Son estas reformas parte de un cambio de modelo económico como lo quiere el socialismo del siglo XXI? En parte, yo diría que es una mínima parte. Aquí también hay la parte del modelo es, por ejemplo, y usted lo oye constantemente, la única forma de atraer inversión a nuestros países es exonerando impuestos. Eso no puede ser. Eso lo venimos oyendo desde posterior a la independencia, con la explotación minera, luego con el enclave bananero, luego con el mercado común centroamericano, luego con las políticas neoliberales. Entonces, si no son los incentivos, si no son las exoneraciones, si no son esos tratamientos especiales, ¿cómo se atrae la inversión? Haciendo cambios estructurales en educación, haciendo cambios estructurales en la administración de justicia, haciendo cambios estructurales en la seguridad ciudadana. Todos esos elementos son mucho más importantes que un país tenga incentivos tributarios. Y le pongo el ejemplo específico. El 62% de las inversiones en Centroamérica van a Costa Rica y a Panamá. ¿Por qué? Porque no es porque tienen más incentivos tributarios que nuestros países. Honduras es el segundo país que más incentivos tributarios tiene. Lo tiene porque tiene esas características que le permiten atraer inversión. ¿Está usted de acuerdo con esa visión, doctor Moncada? Mire, yo creo que los incentivos fiscales son parte de un paquete de atractivos para la inversión y juegan un papel importante en la toma de decisión de cualquier inversionista que venga a la región. Es decir, indiscutiblemente tiene que tener otras condiciones como talento humano, como logística, como costos de energía, como seguridad jurídica, que es un aspecto sumamente importante en este papel. Pero Darío, mire, escuchando a Hugo, lo que a mí me parece es que él particularmente tiene una visión que yo comparto, en que el gobierno hubiera hecho un planteamiento de una reforma estructural en el tema fiscal, completo, a revisar todas las leyes correspondientes, incluyendo el tema de las exoneraciones y tratamientos especiales, de manera de crear un paquete que fuera robusto, que fuera claro, que fuera transparente y que generara realmente esa transformación tributaria progresiva que él habla y que yo estoy de acuerdo. Pero en este momento, en que Honduras tiene una inversión extranjera neta bastante baja, donde nosotros tenemos que mantener la economía del país en condiciones globales muy difíciles, lanzar un proyecto como se lanzó 2 meses antes de que ingresara al Congreso, que para mí fue un tema de un costo bastante alto, porque la expectativa y la incertidumbre se comenzó a crear sin que el documento haya entrado al Congreso. Y lo que hizo con muchos inversionistas es parar o detener la inversión. Así que aquí, en mi criterio, ha faltado estrategia
se ha politizado y polarizado mucho un tema trascendental para el país y se ha desinformado. Así como está planteado, ¿se perderán empleos y competitividad? Mire, sí, leyendo bien el proyecto de ley, los artículos 13, 15 y 18 establecen claramente que los derechos adquiridos en los 13 regímenes van a permanecer y se van a respetar los mismos. El tema es que en el artículo 15, en su párrafo final, dice que eso se podrá suspender por definición o una resolución de la Secretaría de Finanzas. Es decir, Darío, que usted tiene un beneficio que le abarca a 2040, por decir. Usted tiene que ir cada año a renovar esta autorización. Pero así como está planteado, usted va y solicita, la Secretaría de Finanzas le puede decir no le vamos a otorgar por estas condiciones. Lo que yo no comparto es que el proyecto de ley no establece cuáles son las condiciones. Si bien cierto, servirá para depurar los abusos, que yo estoy de acuerdo y creo que usted también y Hugo también, hay empresarios que se han utilizado y tienen un efecto total en beneficio de la economía del país. Mire el caso del querosén. La ley de energía establece una exoneración del impuesto de venta del querosén. Si usted sigue y le quita ese beneficio, ese impuesto va a afectar en la generación de energía, va a afectar en la producción de maquila, que usa mucho querosén, va a afectar también en lo que es la energía solar, porque todo ese equipo está exonerado de ese impuesto, pero usted se lo está retirando. Inmediatamente cualquier fábrica pequeña que tiene ese beneficio y se le quita, ¿a dónde va a trasladar ese costo? Al usuario, al producto final, ¿verdad? Entonces sí va a haber un efecto. Yo esperaría que esa colita del artículo 15 tuviera algún alcance un poco más amplio y más concreto, de que se sostengan esos beneficios a los empresarios o a los grupos que lo han utilizado de forma correcta. ¿Por qué dice usted que no se pierden impuestos de trabajo ni competitividad con las reformas tributarias, diputado? Porque Darío, lo que hace específicamente este decreto es ordenar las exoneraciones, como lo manifesté antes. Muchos de los regímenes actuales, que son 11, pasan a ser 2 para las nuevas inversiones. Pero sin embargo, el caso de las zonas libres está hasta el 2047. Todos esos derechos se respetan. Ahora, lo que decía José Luis... Se respetan, pero se van a revisar anualmente con la potencialidad de que Finanzas se los elimine. No, pero es que sí, pero y es que esa capacidad la tiene que tener Finanzas. ¿Por qué? Porque si usted da por un periodo largo de tiempo y usted encuentra anualmente de que esas inversiones no están alcanzando realmente los resultados que usted propuso en su política económica, o hay anomalías, o hay abusos. Ajá. Puede ser que no haya anomalía, pero por ejemplo, usted está creando empleo. El objetivo de la autoridad es crear empleo. Y de repente usted mira que le está exonerando 2.000 millones de lempiras, por ejemplo, para crear 25 empleos, entonces ahí no está cumpliendo realmente su función. Entonces, eso tiene que estarlo evaluando constantemente la autoridad. Eso así es en todas las partes del mundo en donde se dan exoneraciones, y para evitar los abusos. Pero obviamente esa evaluación y ese dictamen posterior para decir, muy bien señor, lo está haciendo bien, continúe con el régimen, tiene que estar normado. Eso no puede ser a un criterio al libre albedrío, al buen humor del que se levantó el funcionario, o a la mala voluntad que le tenga a cierto sector de los inversionistas. Darío, usted lo conoce muy bien porque usted ha sido parte del Congreso. Muchas de las cosas van en los reglamentos, no van en las leyes. Desde luego. Entonces, eso, lo que usted tiene que establecer es el reglamento por el cual a través debe de seguir la Secretaría de Finanzas los criterios específicos. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No debe quedar al libre albedrío del funcionario. La discrecionalidad en este caso no se debe de dar.
pero que tiene que haber mecanismos por los cuales usted evalúe si está cumpliendo, porque si no, usted le da un periodo de 20 años de exoneraciones y los abusos por eso se presentan, porque no son auditados. Uno de los regímenes que han mencionado que se incorporan en este nuevo proyecto de ley es el RINDE, el que se ha reducido a esas letras, y el de las zonas francas que permanecen, ¿no? ¿Dónde está el atractivo para los inversionistas en ambos regímenes? En los incentivos tributarios que se establecen. Pero es que no son de la misma magnitud de los otros. Porque los otros son exagerados. Los otros han sido exagerados en el tiempo. Se les han dado en algunos casos impuestos sobre la renta, impuestos sobre venta, hasta impuestos municipales, hasta impuestos sobre venta de las cosas que consumen internamente. Precisamente ese es el objetivo, de ordenarlo. ¿Y cuáles son los estímulos en el RINDE, por ejemplo, y en las zonas francas? No, está exoneración de impuestos sobre la renta, impuestos acorde a la naturaleza de la empresa. Entonces, que no van a haber incentivos tributarios, eso no es cierto, porque fíjense que yo he leído en medios de comunicación que dice, se eliminan las exoneraciones de raíz. Eso no es cierto. Estos dos regímenes tienen específicamente incentivos tributarios. ¿Y en los que permanecen? En los que ya están establecidos, que me dice usted van a terminar dentro de periodo. 20 años, 30 años, 40 años, 5.000 años, lo que sea, lo que ya está en funcionamiento. Sí. Esos, ¿qué variaciones tienen con estas nuevas reformas? Ninguna. Se mantiene con los mismos derechos que fueron adquiridos al momento en que se les concedió la exoneración. Nada más que en la renovación anual les pueden quitar totalmente el beneficio o se los pueden quitar parcialmente. Y yo coincido con Hugo en que esto tiene que reglamentarse, Darío, pero la ley debería fijar los parámetros. Porque si no, usted va a reglamentar de una manera subjetiva. Y el temor que hay es que los considerandos y la actitud y la proposición que ha tenido la autoridad competente, pues deja duda de que tiene un alejamiento técnico y un acercamiento político. ¿En qué sentido? En que hay una actitud de perseguidor, de que las cosas están mal hechas, de señalar casos específicos, que es válido, que si usted es una autoridad, investigó, pero usted tiene que ser objetivo y técnico en el beneficio que está dando y en el análisis de los resultados del mismo. Usted está partiendo de la premisa de que el Libre es un partido enemigo de la empresa privada. Yo parto de lo que veo y eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿Me explico? Eso no es cierto, eso no es cierto. Lo que pasa es que en el pasado en este país se ha acostumbrado a que todo lo que dice la empresa privada es lo que tiene que hacer. Y le voy a poner un ejemplo bastante claro, que fue el Código Tributario en el 2016. Sí. Salió un proyecto del Código Tributario que era muy bueno, la empresa privada se opuso fuertemente, Juan Orlando Hernández mandó a Eval Díaz al COEP y ahí modificaron todo lo que quisieron modificar y le hicieron un acta en donde decía que el Congreso no podía modificarle ninguna coma y así lo aprobaron. Eso no va a ocurrir ahora. Eso no va. La empresa privada tiene muchos puntos que hacer en este proyecto. Ya el Ejecutivo les concedió como 10 o 12 flexibilizaciones. Explíquemelos, ¿cuáles recogieron? El primero, el preproyecto inicial. El borrador inicial. El borrador inicial tenía solamente 5 años para cada uno de los regímenes, con extensión de 5. Se le aumentó a 10 en cada uno de ellos. O sea que ahora... Extensibles 10 años. O sea, pueden ser hasta 20. En segundo lugar, en las zonas francas tenía que solo podía participar capital extranjero. Ahora puede participar capital nacional también. En tercer lugar, se derogaba uno de los elementos que ha dicho que va a afectar el costo de vida, que era la exoneración a las importaciones de productos agrícolas para producir alimentos. Maquinaria, el elemento. La derogación se mantiene, pero se introdujo en la ley otro artículo de reforma a la ley del impuesto sobre venta, en donde esto que estaba exonerado, que antes necesitaba un papeleo administrativo de ir a franquicia, ahora va a estar exento, ya no va a necesitar. Los mismos productos ahora van a estar exentos. Estaba el aspecto del secreto bancario, se va a establecer un protocolo específico que obviamente se va a contar con la participación del sector
privado. Hay como 12 o 15, algunos se me van ahora de la mente. Sí. Observaciones del sector privado que fueron recogidos en el proyecto que ya llegó al Congreso. Que ya llegó al Congreso, ya está. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada no opina lo mismo que usted, diputado. Ha dicho, no, estamos de acuerdo, sí. Pero lo que quiero matizar es lo siguiente. Ha dicho, cuando se cerraron esos periodos de presuntas negociaciones entre el sector privado y el gobierno de la República, que incluso le llevó a República Dominicana a hacer reuniones y todo lo demás, han dicho que esta es una ley que destruye empleo y es una ley que destruye capacidad de competitividad. Esa es la última palabra con la que el sector privado se ha referido a este proyecto ante la sociedad hondureña. Eso me da la impresión que no los dejó satisfechos en lo que recogió el Ejecutivo para llevarles al Congreso. ¿Cuál es su parecer? De que es una percepción y es una posición en la cual dice, si ustedes no me incorporan todos los cambios que yo pido, entonces no ha habido socialización. Es una percepción, es una posición totalmente equivocada. ¿Qué va a ocurrir en el Congreso? Se lo preguntaremos después de una pausa al diputado presidente de la Comisión de Dictamen. 1 minuto para la publicidad. Continuamos en el foro de TV Azteca Honduras, donde estamos todas las mañanas de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana, explorando con invitados brillantes la realidad del país y además en una incesante búsqueda de la explicación de las cosas. ¿Por qué pasan las cosas? Este es Periodismo Interpretativo en TV Azteca cada mañana para ustedes. Converso con el presidente de la Comisión de Dictamen de las Reformas Tributarias en el Congreso, el doctor Hugo Rolando Noé, y con el especialista en finanzas, el doctor José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. ¿Se perderá competitividad con las reformas tributarias, doctor Noé? Eso es uno de los elementos que vamos a analizar muy a fondo en la comisión dictaminadora. Tenemos entre los invitados a las audiencias que están programadas para las próximas 2 semanas al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que acaba de publicar un documento sobre incentivos tributarios en Centroamérica. La conclusión preliminar es de que no se pierde competitividad realmente, pero queremos ver los detalles de tal forma de que no solamente la comisión dictaminadora, sino que también la sociedad en general. Recuerde, Darío, que las audiencias que están programadas van a ser televisadas por Canal 20, el canal del Congreso Nacional. Queremos darle un acceso bastante amplio a la población, a las discusiones que se van a tener en el marco de la comisión. Doctor Moncada, usted leyó el documento final que llegó al Congreso. ¿A su juicio recoge las inquietudes del sector privado? Mire, en parte sí, pero los artículos que le mencioné, el 13, el 15, el 18, el 20, el 21, que tienen que ver en el traspaso o adhesión a los 2 nuevos regímenes, tienen todavía, a mi criterio, y un análisis que he hecho con un grupo de economistas y abogados, tiene mucha incertidumbre y mucha subjetividad a la autoridad. Y esto, en cierta medida, a veces se da. Lo que sucede es que el discurso político crea esta incertidumbre, ese temor. Que cuando usted lanza un proyecto de ley de esta envergadura y usted, Darío, léelo considerando y escucha a las autoridades, y luego lee el contenido, a usted le quedan muchas dudas. Entonces usted lo que quiere es un articulado con mayor certeza, con mayor claridad, que si va a hacer esto, es bajo estos parámetros y bajo estas condiciones. Hablemos algunos minutos entonces de aspectos específicos de las reformas para poder entender de qué se trata y si se está trabajando en esa misma dirección. Por ejemplo, doctor, ¿por qué se quiere eliminar en estas reformas la renta territorial? Si este país no es exportador de capitales, por ejemplo. Primero porque renta mundial la tuvo Honduras hasta comienzos del 2017, por mucho tiempo. Y fue eliminado precisamente en el marco de esas reuniones que tuvo
el COEP con Eval Díaz, y que en la mayor parte de los países a nivel mundial se adopta la renta mundial como un criterio de evaluación tributaria. Este es un elemento técnico, este es un estándar internacional y por lo tanto no debe de ser motivo de sorpresa que estemos reparando algo que se hizo en el marco de una negociación política. Otro asunto, ¿van a dinamitar el secreto bancario? No, en ningún momento. Fíjense que yo lo pondría en otro sentido. Lo pondría en el sentido, ¿debe la autoridad tributaria tener acceso directo a información que le permita cruzar información en sus investigaciones? A esa pregunta, la respuesta unánime en esta sala va a ser sí. Pues ese es lo que lleva el... Pero ya existe, diputado, en el artículo 72 del Código Tributario, pueden hacerse investigaciones individualizadas para contribuyentes sobre los cuales la autoridad tributaria tenga sospechas de que no le está jugando limpio. Pero tiene que pasar a través de un juez y eso no es que posible. Debe haber un trámite. No, pero ese no es el estándar internacional. A través de un juez, usted está alterando la esencia de la autoridad tributaria. Definitivamente. Pero es que es un asunto delicadísimo. No es como preguntarle, vamos a ver, don Hugo Noé, ¿cómo le gusta a usted el café? Que ahora me estoy enterando que a usted le gusta el café sin azúcar. Sí. No es así de simple. Es un asunto de mayor calado porque conlleva seguridad jurídica, conlleva confianza, conlleva seriedad en la institucionalidad que hasta ahora, usted lo sabe mejor que yo, no la hemos tenido en Honduras. Pero mire, precisamente eso, ese es el punto. Yo lo que noto en muchas apreciaciones sobre los artículos es desconfianza hacia el Estado. Pero lo que tenemos que construir es institucionalidad. Y eso pasa por las leyes, definitivamente. Y aquí no se está inventando el agua caliente. En todos los países del mundo la autoridad tributaria tiene acceso directo a información. Aquí también. Pero no de esa forma indirecta, a través de un juez. En los demás países lo hace directamente. Mucha gente utiliza Estados Unidos. El IRS en Estados Unidos tiene una participación. No tiene que pasar por un juez para ir a solicitarle a una institución financiera información. Y ese es uno de los puntos. Además, le voy a señalar lo siguiente. Uno de los elementos que fue señalado como modificación en el proyecto inicial es el hecho de establecer un protocolo que sea aceptable para todas las partes. Y eso es lo que vamos a hacer y por eso vamos a escuchar a la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias en las audiencias que vamos a tener. ¿No le parece que pasar abruptamente de una rendija, llamémosle como usted quiera porque está quejándose de los trámites, a abrir un portal exagerado? No me parece. Más bien me parece que el hecho de tener que pasar por un juez es un impedimento a la agilidad que requiere la autoridad tributaria. ¿Cuál es el parecer suyo, doctor Moncada? Mire, Darío, yo parto de un derecho constitucional. Para mí hay varios artículos de la Constitución que establecen el derecho personal, el derecho individual, el derecho a la secretividad de los actos de cada uno de los hondureños. Entonces, en términos generales y en diálogo con varios abogados, coincidimos. Es decir, tendrían que haber algunas reformas de la Constitución para que usted pueda ser vulnerable en ciertos derechos particulares que usted tiene. Hablando concretamente del secreto bancario. Exactamente. Mire, yo como presidente de la Comisión de Banco y seguro le diré que es un tema que yo conocí desde antes y respeto hasta el día de hoy, el derecho individual que tiene la persona de manejar. Usted se acerca a un banco y le dice, yo quiero hacer un depósito, un certificado de depósito, una tarjeta de crédito. Señor banco, usted tiene que mantener mis saldos y mis cuentas en la secretividad correspondiente. Y el banco asume esa responsabilidad. Bueno, esos son los acuerdos de los que se parte, ¿no? Ese es el acuerdo que se parte. Entonces, si usted quiere que el banco abra esa secretividad, usted tiene que tener un marco legal correspondiente. Podré coincidir con Hugo que de repente el tema de que sea una orden de un juez puede ser un atraso y un proceso largo, pero no quiere decir que deba ser más corto porque una autoridad
sin argumentos y sin sustento, pida levantar el secreto bancario. Es decir, usted puede llegar a su supervisor y decirle, tengo el caso de Juan Pérez y tengo todo un historial Ajá. de declaración Ajá. que no coincide con Ajá. su operación. Ajá. Entonces, solicito, en base a tales artículos, Ajá. acceso de conocer esas cuentas. Pero usted tiene que tener una argumentación. Yo me puse a leer la ley de Chile, la ley de Colombia, la ley de México, y es todo un proceso, Darío. Es decir, porque yo entiendo el papel de la SAR y de la entidad especializada en cualquier país. Investigar que no haya ese tipo de evasión y que usted pueda cruzar información, pero con la secretividad, los argumentos y los sustentos correspondientes, por un lado. Por otro lado, Hugo hablaba un poco de la confianza. Si hay desconfianza en el actual gobierno, me van a disculpar, pero ellos la han creado. Porque considerando en los discursos de persecución y de búsqueda y demás, la gente tiene desconfianza y se repiten escenarios que han habido en otros países. Entonces, la gente tiene esa desconfianza, pero se ha creado por una falta de institucionalidad, por un discurso que no corresponde a una función pública objetiva, transparente, como corresponde, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que ellos van a tener que superarlo y ver cómo lo hacen. Pero no solo somos la empresa privada, no solo es el individuo profesional, la mayoría de los hondureños viven así, no tienen confianza. Pero fíjese, Darío, lo que señala José Luis, una autoridad sin sustento y argumentos. ¿Qué es lo que dice la ley con respecto a los funcionarios públicos? Ningún funcionario público puede actuar si no es de acuerdo a la ley. Eso es lo que dice. No tiene más atribuciones que la ley expresamente le confiere. Entonces, si un funcionario no tiene argumentos ni sustento, está violando la ley. Eso es lo que tenemos que construir y usted lo tiene que denunciar ante las autoridades judiciales, etcétera. Tenemos que construir institucionalidad, pero no es por una cuestión subjetiva de que el libre no nos quiere a nosotros, que nosotros vamos a dejar de hacer leyes, por favor. Ese es nuestro trabajo en el Congreso Nacional. Lo que tenemos que ver es si esa ley es justa, si esa ley tiene los elementos. Concretamente sobre el secreto bancario, para apartarnos de este acápite y hablar de otros asuntos, ¿están conscientes que la sola alusión a la eliminación del secreto bancario, digo eliminación en el concepto actual, en el modelo actual del secreto bancario, derriba los estímulos para el ahorro? No hay eliminación del secreto bancario. Hay acceso de la autoridad tributaria a información financiera. Eso es lo que contiene la ley. ¿Cuál es el problema, además de el trámite por el juez del artículo 72 del actual código que le permite, le insisto, doctor, le permite a la autoridad tributaria investigar a un contribuyente del cual sospecha que no está jugando limpio? Porque retrasa todo el procedimiento. Entonces, porque no se hace en ningún otro país del mundo. Entonces, ¿sí se hace? Sí, en algunos países todavía existe la participación. Existe, fíjate. Todavía existe. Bueno, pero existen. El tema es que está. Es decir, el caso de Chile, usted ve casos en México donde usted va y el juez tiene que ordenar e instruir. Esto es quitar la subjetividad del ente público, sobre todo en países como el nuestro donde no hay institucionalidad. Pero es que los procedimientos están establecidos. Si la autoridad establece un abuso, supóngase usted que el SAR comete un abuso con algún contribuyente, usted tiene los tribunales de justicia para ir a establecer su demanda efectiva. Igualmente esa misma condición de los tribunales de lentitud que usted decía en el caso anterior va a ocurrir con el contribuyente. Pero es que precisamente, Darío, volvemos al punto, porque no hacemos eficiente la administración de justicia. Bueno, ese no es el problema. Ese es otro cantar. Ese es lo que le digo, nosotros tenemos es otro cantar. Muy bien. Construir institucionalidad. Concluyamos entonces este capítulo disipando la siguiente inquietud. Si el problema es que para investigar a un contribuyente hay que dar una gran vuelta por el Poder Judicial y eso tardará meses y hasta años,
cuál es el modelo para investigar las cuentas bancarias de un contribuyente X que plantean las reformas tributarias que están en sus manos. Bueno, voy a partir el primer aspecto para aclararle lo que... El sistema financiero no se opone al acceso de la autoridad tributaria al sistema financiero. Ellos están de acuerdo de que la autoridad tiene que tener esa posibilidad. A lo que ellos se oponen es a que sea toda la información, toda la base de datos. Es lo único que se oponen. ¿Por qué? Porque ellos saben los estándares internacionales. Ellos saben que eso es lo correcto. Y precisamente lo que se debe garantizar, Darío, es la confidencialidad de esos datos. Y Deme para un ejemplo eso, entonces, ¿cómo va a quedar en la ley? Deme un ejemplo de no, cómo que va a quedar en la ley. Va a quedar establecido de que tiene que existir un mecanismo que garantice la confidencialidad de acuerdo a estándares internacionales. ¿Va a quedar en la ley o lo van a dejar para el reglamento? Bueno, yo no le puedo decir cómo va a quedar en la ley porque todo eso depende de las discusiones. Desde luego. De las discusiones, no Pero soy yo el que decido. pero ¿cuál es la intención? Esa debería de ser la intención y eso fue lo que se planteó al sector privado. ¿Confía Como usted, garantía. ¿Confía usted, doctor Moncada? Mire, no quiero adelantarme, pero en términos generales tiene que ser muy robusto y manejado con mucha seriedad y imputar un delito en el caso de violación de esa información. Es decir, el funcionario público que tenga la información tiene que reservarla como corresponde y tiene que haber una culpabilidad clara y precisa, porque si no, Totalmente pues, de acuerdo. eso es un tema que nos afecta a todos. Mire, yo le puedo preguntar a Hugo ahorita, Hugo, ¿en qué banco tiene cuenta usted? Y se va a poner, ¿y yo por qué tengo que decir? Sí. ¿Me explico? Solo con eso. No, y ni le hagan la solo con pregunta, eso. y ni le hagan no la le pregunto pregunta, los porque saldos. sea legal o no sea legal, en este caso, usted y yo tendríamos que romper a llorar si este hombre nos cuenta sus No, hombre. sus ¿Usted cree? condiciones. ¿Usted cree? Yo no creo eso. Bueno, Hugo, usted no, por Hugo es eso- un buen economista. Por esos calcetines que lleva usted, Ah, y esta yo creo corbata. que usted sí nos Y gana. esta corbata. Usted sí nos gana por goleada. Con esos preciosos calcetines a juego con la corbata. Pero ese es muy importante lo que dice José Luis y estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Inclusive hay un artículo, usted sabe que la reforma planteada son 4 decretos. Sí, Uno de la Ley de Justicia Tributaria, que es la que hemos estado refiriendo en su mayor parte. sí. Luego viene la adhesión a este Tratado Internacional de Transparencia Fiscal, luego reformas constitucionales y luego lo que se denomina del beneficiario final. En una de estas leyes, en la última de beneficiario final, se establece que cualquier funcionario de la Secretaría de Finanzas, del SAR, de aduanas, que rinda, que dé información sobre aspectos confidenciales, será responsable civil, administrativo y penalmente ante el país. Entonces, se está introduciendo un elemento, porque sí, en eso yo estoy 100% de acuerdo, Darío, que si ese acceso de la autoridad tributaria a la información Es por la libre y sin ningún margen. no, se tiene que tener toda la estructura que garantice que eso solo se va a utilizar esa información. Ujú. ¿Sabe qué me dijo un empresario? Que ese es uno de los problemas. No, es que quieren tener acceso para utilizarlo políticamente. O como extorsión. Por eso, pero eso es la parte subjetiva. Eso es lo que considera que... Pero nosotros no podemos hacer leyes basadas en supuestos. Nosotros tenemos que hacer leyes garantizando de que esa información, primero, de que la autoridad tributaria tenga acceso a la información. Y segundo, que esa información sea estrictamente confidencial. Compártanos, diputado Noé, ¿cuáles reformas constitucionales van de la mano con estas reformas tributarias? Bueno, una de ellas que ha generado bastante discusión en el Congreso es en donde se señala que se prohíben las regularizaciones tributarias y también las amnistías. Y ha creado bastante discusión porque una de las atribuciones del Congreso Nacional precisamente es crear impuestos
Y bueno, usted lo conoce, crear, reformar o suprimir claro. Impuestos o modificar. Entonces, pareciera que ahí hay una parte legal que hay que darlo. El otro aspecto es la introducción del concepto de progresividad dentro de la Constitución, porque la Constitución solo habla de que el sistema tributario debe ser proporcional, etcétera, y progresividad pues implica un elemento adicional. Ahora, tengo que serle sincero, Darío, ahí si para alcanzar los 65 votos de la ley estamos haciendo un esfuerzo muy importante, para alcanzar 86 va a estar más complejo. Muy complicado. Va a estar más complejo. Muy bien. Otro aspecto. ¿Cuál es la senda, y específicamente sobre esto, cuál es la senda que usted atisba de las reformas en el Congreso que no tiene mayorías simples? Me lo responde después de una pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? El último segmento del foro de esta mañana está para no perdérselo. Siga aquí, por favor, en TV Azteca Honduras, más cerca de ti. El tramo final de nuestro conversatorio. Presidente de la Comisión de Dictamen del Congreso, ¿cuál es el camino que atisba usted que va a llevar las reformas tributarias en un Congreso donde no hay mayorías simples? Bueno, primero dentro de la Comisión de Dictamen esperamos aclarar muchos de los conceptos. Algunos de los temas que hemos discutido yo los considero que son temas que van a surgir muy fuerte ahí. El caso del secreto bancario, sí. El caso de los precios de transferencia, el caso de la renta mundial y otros similares. Sin embargo, yo soy optimista, Darío, de que se pueda construir una votación que llegue a más de 65 votos y se pueda aprobar una vez que se han aclarado el verdadero contenido y alcance de la ley. Obviamente es un escenario político. Usted es integrante del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, doctor Moncada, que ya fijó una posición sobre el proyecto que llegó al Congreso de las reformas tributarias. Políticamente hablando e interpretando el escenario del Congreso, ¿qué futuro le ve a las reformas? Mire, lo veo un poco complejo. En primer lugar, yo creo que hay dos posiciones, y lo vamos a ver. Y eso es normal en un partido político. El Central Ejecutivo fija una posición de no apoyar el anteproyecto que se presentó. Y lo dice claramente en su comunicado. Ahora, hay una nueva versión que tiene que entrar al Congreso, donde ahí ya es la bancada del Partido Liberal que tiene que tener su análisis y su posición, independientemente que el Central Ejecutivo dará las líneas correspondientes, en qué aspectos nosotros coincidimos y qué aspectos nosotros no estamos de acuerdo. En ese sentido, el partido está teniendo reuniones también con los sectores, con el COEP, con el TJ, con la sociedad civil y con diferentes sectores, pudiendo levantar realmente esas observaciones, esos comentarios que sirvan de base para que los dos liberales que están en la comisión que preside Hugo puedan exteriorizar estos temas, igualmente pueda ayudar a fijar una posición de los 22 diputados, que dicho sea de paso, tampoco están claros si los 22 diputados se van a oponer, se van a manifestar a favor o se van a abstener. Por supuesto. Entonces, ahí hay un tema bastante a desarrollarse. Han publicado ustedes esta mañana un calendario enorme de consultas que van a desarrollar en las próximas 2 semanas, escuchando a los sectores del país, actores económicos, sociales, académicos, etcétera, sobre las reformas tributarias, diputado Noé. ¿Va a servir de algo escuchar las voces disonantes? Sin lugar a dudas, yo creo que la comisión está abierta a escuchar los argumentos y si esos argumentos son sólidos, pues a proceder a modificar el proyecto. Históricamente, sabe usted, y usted, doctor Moncada, que se ha criticado que el Congreso sea una oficina de trámites del Poder Ejecutivo, que por la mañana el Ejecutivo introduce por una ventanilla un proyecto y por la tarde pasa a recogerlo ya convertido en ley para publicarlo en la Gaceta. ¿Este proyecto de reformas tributarias va a seguir el mismo camino? Obviamente que no, porque si así hubiese sido, no haríamos ningún tipo de audiencia.
Lo que sí es importante tomar en cuenta, Darío, es que las audiencias tampoco requiere de que todo lo que diga, porque usted lo mencionó muy bien, ahí vamos a escuchar opiniones a favor y opiniones en contra. Evidentemente. Entonces, pero en algunos casos no se va a poder satisfacer a todo el mundo. Desde luego. Y ese es el problema, que hay veces, lo que digo yo, a la empresa privada se le han incorporado varias modificaciones. Ahora, si quiere que el 100% de las modificaciones, eso no va a ser posible. Sí, siempre es complicado. Sobre cualquier pieza legislativa es muchísimo más cuando se trata de tributos. Ah, sí. Porque si le pregunta a todo el mundo, ninguno va a querer pagar. Así es. Eso es bastante obvio. Y esto que no hay aumento de impuestos. Ahora bien, lo que pidió el Poder Ejecutivo se lo va a mandar a dejar el Legislativo aprobado idénticamente, como que le hiciéramos una encomienda y que me la mande en una moto con Hugo. Yo soy bastante sincero, porque tengo más de una década de estar estudiando este tema y en muchas de las cosas que el proyecto está planteando yo coincido y la voy a apoyar de ese punto de vista. Pero también tengo la mente abierta para escuchar argumentos que sean sólidos para modificar. Eso es parte de un pensamiento liberal, porque Hugo, a mi criterio, tiene una esencia liberal de escuchar las partes y ser democrático en el tema. Yo, la recomendación que sí le doy a Hugo, porque parte ya... del socialismo democrático. No, yo no soy parte de ningún socialismo. No, yo. Usted sí, usted sí. No, lo que usted dijo es parte del socialismo democrático. No, es de pensamiento liberal. Si se va y se hace en un laboratorio un examen de sangre, ¿de qué color cree que le sale? Rojo, blanco, rojo. Los glóbulos rojos, blanco y rojo. Siempre Creo que me va a salir rojo y negro. siempre ha sido. Algún coágulo. Ha tenido el honor de ser embajador de gobiernos liberales, ministro de Finanzas, No, yo gobiernos eso liberales. nunca lo niego, José Luis, Entonces, nunca lo niego. pero mire, volviendo al tema, yo le recomendaría a Hugo, porque ya hemos dialogado con él sobre el tema, en esta socialización, en estas audiencias, si es bien cierto no se va a satisfacer las pretensiones de todas las partes, sí es bueno que al salir ellos denoten qué fueron las cosas que fueron aceptadas y no. Sí. Porque en términos generales, por ejemplo, en el presupuesto de 2023, la mayor parte de los sectores que se reunieron dicen, miren, no se reformó nada, el presupuesto se aprobó como lo mandó el Ejecutivo. Hugo dice que no, pero que transparente que sí fue lo que se aceptó, porque caso contrario la gente le pierde confianza a la audiencia. Yo le puedo decir qué fue lo que se modificó en el presupuesto del 2023. Se introdujo un capítulo completo sobre el presupuesto sensible al género. Se le aumentaron 1.000 millones de lempiras a la Secretaría de Seguridad, que ayer en un medio de comunicación el jefe de la policía dijo, esto es para antiextorsión. También a petición de los grupos magisteriales, se aumentó el salario a los profesores para el año 2023. Entonces, ahora que hayan llegado y que no se haya todo lo que querían los sectores... Eso es otra cosa, y eso es natural en el Congreso. Solo me queda un minuto, discúlpenme, señores. Una última inquietud. Aprovechando que usted fue presidente de la Comisión Nacional de Bancos, quiero consultarle sobre una escena que vimos ayer. Vimos a la secretaria de Finanzas yendo a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a dejar una firma para autorizar que le investiguen sus bolsillos. ¿Esto es el procedimiento correcto para investigar principios de enriquecimiento ilícito? Para mí no. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros tiene una ley bien clara, con objetivos y funciones, y no es supervisar las cuentas ni los activos de los funcionarios públicos. Así que para mí eso está restándole institucionalidad y robustez a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y politizándola de una manera que no corresponde, existiendo un tribunal como existe correspondiente. Doctor, Tribunal de Cuentas. No, una última pregunta. Lo que ustedes van a hacer ahora es escuchar académicos, entendidos, especialistas, pero también grupos de interés. Y una reforma tributaria tiene esa particularidad, toca grupos de interés. Evidentemente, por encima de todos esos intereses particulares está el interés del país, y eso es lo que los ciudadanos quisiéramos ver que ustedes defienden. ¿A qué se compromete? No, me comprometo a escuchar atentamente las posiciones que tengan los diferentes grupos
y actuar en función del interés colectivo. A mí no me priva más como profesional de la economía, como ciudadano y como representante de la población que me eligió al Congreso Nacional, de velar por los intereses colectivos. Les agradezco su presencia con nosotros esta mañana, ha sido muy enriquecedor para todos los espectadores. ¿Va a ir el fin de semana a Londres a la coronación del rey Carlos? Ya me excusé, no puedo ir, me excusé, estoy mal, enfermo, no quiero contaminar ahí. Le pedí que me pasara la invitación a mí y me dijo que era personal e intransferible. Ah, muy bien. Entonces me quedo. En Talanga. A Talanga, sí. El fin de semana. Muy bien, vamos a entonces a divertirnos con la selfie desde el otro lado del charco. Así es. Gracias, señores, que tengan un buen día. Gracias. A todos ustedes también. Gracias. Adiós.